centrándonos un poco en el aspecto del tratamiento del cáncer en sí, yo creo que de forma popular lo que más se conoce, lo que más extendido está, es el tema de la cirugía oncológica, la radioterapia y la quimioterapia, que generalmente pues, son tratamientos que implican pues, bastante morbilidad para el paciente. Pero quería preguntarle si actualmente disponemos de otras terapias que puedan ser menos agresivas con el paciente. El pilar central sigue siendo las terapias que tú has dicho claramente. Lo que sucede ahora es que la antigua quimioterapia, ¿no? Yo creo que eso lo vimos también en primero de medicina, la quimioterapia básica va orientada a las células que más proliferan. Suelen ser fármacos que actúan en células que tienen una división muy avanzada, ¿no? Entonces no son específicas de las células tumorales. Afectan tanto las células normales como las céllulas tumorales. Y ese es el problema que se ve en los pacientes oncológicos, ¿no? Que le hacemos mucho daño con el objetivo de eliminar las células tumorales. La quimioterapia ha avanzado mucho en estos años. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que son moléculas, fármacos que reconocen a moléculas características o sobreexpresadas, amplificadas en las células tumorales, de tal manera que son más específicas ya de esa célula tumoral y no afectan tanto a las células normales. Pues son los famosos anticuerpos monoclonales que terminan siempre el cetuximab, todo lo que termina en mab, ¿no? Son anticuerpos monoclonales. Y luego tenemos la inmunoterapia, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando antes previamente. La inmunoterapia en España sigue siendo un tratamiento que se indica en pacientes que no responde bien a las primeras líneas de tratamiento. Es decir, todos los pacientes en España reciben el mismo tratamiento. Las guías de práctica clínica determinan que haya un tratamiento en fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? De acuerdo, el paciente va progresando o no en la enfermedad. Entonces, en España, por ejemplo, en el caso de la leucemia linfoblásticas infantiles, que son las que yo trabajo y las que conozco un poco más, pues en los casos en los que el paciente recae de un tratamiento de médula ósea, está indicada, por ejemplo, la terapia con los CAR-T, ¿vale? Para que lo entendáis así a grandes rasgos, al paciente se le saca sus células sanguíneas, se las modifican genéticamente para que sean capaces de reconocer a la célula tumoral y se la inyectamos al paciente. Y están teniendo unas tasas de éxito bajas, pero sí están curando a algunos pacientes. Entonces todavía se están mejorando. El por qué, a lo mejor me lo va a preguntar a continuación, todavía no se saben muchas cosas desde el punto de vista genético. A veces el CAR-T se agota y deja de tener efecto, el paciente se hace resistente, las reacciones adversas son muy fuertes, tiene una neurotoxicidad muy grande, también producen el síndrome de liberación de citoquina. Entonces se está actualmente intentando adaptar estas terapias que son el futuro, porque ya sacar nuevas baterías de fármacos también se están llevando a cabo, ¿no? Nuevos anticuerpos monoclonales, pero la terapia celular es muy importante en casos como la leucemia en las que no tenemos ya otra herramienta farmacológica o clínica que hacer. Me parece muy interesante, sobre todo este uso por ejemplo, este tratamiento con células CAR-T, que al final es usar nuestro propio cuerpo pues para combatir patologías que produce nuestro propio Claro, cuerpo. porque muchas veces cuando yo era estudiante, e incluso ahora también me lo planteo, y vosotros seguro que lo planteáis, cómo una célula tumoral se está haciendo tumoral y pasa desapercibida a nuestro sistema inmunológico, que estudiamos tan en detalle, que es tan preciso, ¿no? Pues es utilizar nuestras células inmunológicas para atacar al tumor. Entonces, claro, está muy bien pensado. Lo que pasa es que todavía no se ha conseguido poner al punto 100%, pero sí hay muchos casos de éxito, ¿no? Y muchas enfermedades en las que se aplica. Claro, al final es un mecanismo que hemos estado desarrollando durante millones y millones de años, ¿no? Entonces, respecto a esto de las terapias, ¿crees que este enfoque de la inmunoterapia quizás sea el futuro, un pilar en el tratamiento del cáncer, como lo es ahora mismo las terapias que hemos mencionado antes? Hombre, yo creo que las terapias celulares han venido para quedarse, pero van a seguir siendo como tratamientos más tardíos. Primero vamos a intentar curar a los pacientes con los tratamientos que sabemos que han tenido unas tasas de éxito muy buenos y no todos los pacientes que no piensen que van a ir a terapia celular, con CAR-T, por ejemplo. Pero sí han venido a quedarse y a rescatar a estos pacientes que ya tienen un pronóstico desfavorable. Pues muy bien. Vale, ahora me gustaría hacerte una pregunta quizá un poco más abstracta.
Y es que... Bueno, una cosa, es que me has dicho una cosa y no sé qué te iba a decir. Pero claro, siempre nos preguntáis a los investigadores de cáncer si pensábamos, ¿no? Eso, la pregunta que me había hecho anteriormente, si el cáncer ¿no? Tú me has preguntado antes eso. ¿Tú ya crees que el cáncer va a ser como la panacea para que ya todos los casos de cáncer se puedan curar? Y siempre me preguntáis, ¿cuándo se va a conseguir la tasa de curación 100% del cáncer? Pues es que no existe ese número y no creo que lo podamos nunca conseguir, porque no olvidéis nunca que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento y entonces la población cada vez va a vivir más años y cada vez tenemos más tiempo de acumular daño en nuestras células y al final cuando alteremos entre 5 o 10 genes pues va a aparecer una célula tumoral, entonces van a aparecer tumores de forma vamos a tener una incidencia más alta, de forma más recurrente que antes. Incluso ahora estamos sometidos a factores externos que antes no teníamos. Entonces, aunque avancemos en el diagnóstico, la población sigue envejeciendo. Entonces, tasa cero, no creo que lo podamos tener nunca así, tasa cero, pero sí que es verdad que en los últimos 30 años las tasas de curación, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda infantil, que es la que yo trabajo así más en detalle, han pasado de un 20-30% a un 50-60%, que esos son unos datos bastante considerables. Y en la media de supervivencia de los pacientes con cáncer se estima que está entre el 70-80%. ¿Vale? Son muchos pacientes con cáncer todos los años, pero la mayoría de los tumores se curan, se tratan y se curan, ¿vale? Aunque por desgracia tenemos casos cercanos que no. Pero la tasa de curación 100% pues sería lo que esperamos, pero no creo que se produzca, porque es lo que te estoy diciendo, que es que envejecemos, factores externos, pues hay que jugar con eso.